Vamos a iniciar la clase, por respeto a los que ya han estado conectados desde las 9, ¿sí? Ya les comparto pantalla. Hoy vamos a hablar de la parte de contaminantes, ¿sí? En la parte del agua. A ver, ahí está. Perfecto. ¿Ahí lo ven bien? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Sí, profe. Sí. Sí, profesora, se ve bien. Perfecto. Bien. Contaminación, ¿sí? En los lugares de trabajo. ¿A qué llamamos contaminación? ¿Sí? Primero, la contaminación es un cambio, ¿sí? Es un cambio que es perjudicial, ¿sí? Perjudicial a los seres humanos, perjudicial, ¿sí? Al ambiente, ¿sí? ¿Por qué es perjudicial? ¿Y por qué es un cambio? Porque los contaminantes, ¿sí? Tienen características que son físicas, características que son químicas, ¿sí? Y características que son biológicas, ¿sí? Esas características químicas, físicas y biológicas pueden alterar nuestro aire, nuestra tierra, ¿sí? Nuestra agua, ¿sí? Y si nosotros alteramos el aire, la tierra y el agua, también influye y afecta, ¿sí? A toda la vida humana y a las especies. Pero también esas características físicas, químicas y biológicas que poseen ciertos contaminantes, más allá de afectar directamente el aire, la tierra y el agua, también pueden afectar de manera directa, ¿sí? A los organismos vivos, como en el caso de los seres humanos. Entonces, eso es contaminación, ¿sí? La afectación al ambiente, a la tierra, el agua, ¿sí? Y el aire, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a clasificar yo a esos contaminantes? Los clasifico en químicos, contaminantes físicos, ¿sí? Y en contaminantes biológicos. ¿Y qué significa cada uno de estos? ¿Sí? Un contaminante químico, ¿sí? Es considerado a todo agente, ¿sí? A todo elemento, a toda sustancia, a toda mezcla, ¿sí? De naturaleza química, o sea, que sean compuestos químicos, ¿sí? Y que dependiendo del estado en que se presente, como estado líquido, sólido, gaseoso, ¿sí? Y dependiendo de las características físico-químicas que tienen, ¿sí? Puedan entrar a nuestro organismo, ¿sí? Y con esa entrada a nuestro organismo, a nosotros nos pueda originar, ¿sí? Algún tipo de enfermedad o algún tipo de accidente, ¿sí? Algún daño, alguna lesión a la salud, ¿sí? Ahora, esos agentes químicos o esos contaminantes químicos, ¿sí? Tienen vías de ingreso al organismo. Y esas vías pueden ser por los pulmones, con la inhalación, puede ser a través de la piel, o sea, un ingreso por la dermis, ¿sí? O puede ser a través de las vías digestivas, porque ingerí o consumí algo que estaba contaminado con algún tipo de este agente, ¿sí? Después tenemos los contaminantes físicos, ¿sí? Ese contaminante físico es un intercambio que hay entre energía y persona, ¿sí? Y obviamente tiene mucho que ver el ambiente, ¿sí? Porque el ambiente en donde se manifieste ese contaminante físico le va a dar la dimensión o le va a dar la velocidad, ¿sí? Que el organismo puede llegar a soportarlo. Por ejemplo, el ruido, ¿sí? Que es un contaminante físico. Entonces, el ruido es obviamente energía. Entonces va a haber ese intercambio entre el ruido, la persona y el ambiente, dependiendo del tipo de ambiente, va a favorecer la reverberación, ¿sí? De ese ruido, ¿sí? Y yo voy a saber
de acuerdo a la afectación, si lo puedo soportar o no, porque el ruido va a atravesar un umbral de dolor, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de decibelios que yo tenga en esa exposición, ¿sí? Es la afectación que yo voy a tener a la salud, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo denomino riesgo físico? ¿Sí? Porque aquí hay una probabilidad de que ese objeto, ¿sí? De que ese fenómeno de naturaleza física, como puede ser el ruido, como pueden ser las vibraciones, ¿sí? Puedan afectar a la salud del trabajador, ¿sí? Como puede ser también que afecte, ¿sí? Al material o al equipo. Pero principalmente cuando hablo de contaminante físico, hablo de la afectación, ¿sí? A la salud humana. Después voy a tener los contaminantes biológicos, ¿sí? Que esos contaminantes biológicos me van a provocar enfermedades que pueden ser infecciosas o pueden ser de origen parasitario, ¿sí? Cuando la enfermedad se transmite, ¿sí? A través de animales, es lo que se denomina zoonosis, que es lo que hablábamos ayer, ¿sí? Dentro de esos contaminantes biológicos yo voy a tener los virus, las bacterias, ¿sí? Protozoos, hongos, gusanos, ¿sí? Platelmitos, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que a mí me va a determinar una enfermedad profesional? Porque nosotros no solamente hablamos de lo que son los accidentes de trabajo. Hemos mencionado muchas veces que tenemos las enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el factor determinante de esa enfermedad profesional? Primero va a ser la cantidad, ¿sí? De ese agente que me contamine el ambiente de trabajo. Cuando hablo de cantidad, hablo de la concentración, ¿sí? Entonces, cantidad de ruido, cantidad de productos químicos, ¿sí? La cantidad de vibraciones en hercios que puede recibir la estructura ósea humana, ¿sí? Entonces, va a depender de un factor importante que es la concentración o esa cantidad. Después voy a tener el tiempo, ¿sí? La unidad de medida a la cual yo estoy expuesta. Entonces, ¿cuánto tiempo estoy expuesta a ese agente contaminante en esa determinada cantidad? ¿Sí? Las características personales de cada uno de nosotros, que ya siempre hablamos de eso. Lo que a mí me afecta, capaz que a vos no te afecta, ¿sí? Entonces yo puedo tener ciertas características personales. Fumadora, alcoholismo, ¿sí? Obesidad, alguna enfermedad base, ¿sí? O sea, esas características personales, la edad, el sexo, ¿sí? Pueden o no determinar, ¿sí? Que algún tipo de agente contaminante, ¿sí? Me produzca una enfermedad laboral a mí y a lo mejor no a mi compañero, ¿sí? La relatividad de la salud, ¿sí? Cuando hablo de relatividad de la salud, hablo de esto que lo estaba diciendo anteriormente, ¿sí? ¿Cómo es la salud de esa persona? ¿Sí? ¿Tiene algún tipo de problemática? ¿Es propenso a ataques de asma? ¿Es alérgico? ¿Sí? Y obviamente, cuando yo tengo varios agentes contaminantes, ¿sí? Dentro del mismo lugar y al mismo tiempo, que pueden ser ruidos, vibraciones, ¿sí? Polvo en suspensión, fibras de algodón, ¿sí? Que se le denomina material particulado, ¿sí? Gases o vapores, ¿sí? Que vienen del humo de soldaduras, por ejemplo, o que pueden venir de algún producto químico que yo estoy utilizando, ¿sí? Compuestos orgánicos volátiles, como puede ser el benceno, el tolueno, el sileno, ¿sí? Si yo mezclo o hay presencia de estos agentes contaminantes en un mismo lugar y al mismo tiempo, ¿sí? También es un factor determinante que puede llegar a producirme algún tipo de enfermedad profesional, ¿sí? La ¿Qué es un característica, contaminante? perdón, ¿puedo volver a...? No, no me quedó claro en la imagen anterior,
las características personales de cada uno y la relatividad, la salud. ¿En cuál iría la predisposición personal de cada individuo? Las dos. Ajá, en las Las dos va dos. la predisposición. Claro, exactamente. Porque si vos tenés, por ejemplo, sos una persona fumadora, eso ya es una característica personal, ¿no? O sea, sos una persona fumadora, ¿sí? Ahora, la relatividad de la salud es, por ejemplo, si vos padeces algún tipo de asma o algún tipo de alergia, ¿sí? Entonces son características personales y obviamente relatividad de la salud, o sea, cosas que están relacionadas a la salud, que vos podés llegar a tener patologías preexistentes, ¿sí? Viste que por ahí cuando nos hacen los estudios médicos para poder ingresar a un determinado puesto de trabajo, vos tenés el apto A, el apto B, el C. Ya con un C directamente no entras, porque ya tenés alguna complicación severa, que obviamente, dependiendo de la actividad que desarrolles, sí puede llegar a traer otras serias complicaciones, y eso es un dolor de cabeza para los empleadores, ¿no? Entonces, Sí. si tenés un apto A, listo, de cajón, como tú, pasás, porque no hay absolutamente nada, ¿sí? Con un apto B, y bueno, o sea, vas a entrar, pero con ciertos seguimientos, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones de la persona. Si la persona tiene la columna hecha una S, y tiene que desarrollar actividades en una línea de proceso continuo, donde tiene levantamiento de objetos, de carga, y lo más probable es que esa persona no entre para esa línea productiva, ¿sí? O tiene que desarrollarse trabajos que están mucho tiempo en postura sedente, y lo más probable es que ese tipo, o sea, que esa persona con esa preexistencia no ingrese, ¿sí? Obviamente que por ahí se lo da como discriminatorio, y hoy, con todo esto que está en boga de la discriminación y todo lo demás, te puede jugar en contra. Pero ese tipo de personas que ya tienen esa patología preexistente, ¿sí? Cuando se exponen a un agente de riesgo, ¿sí? Que es contaminante, como puede ser una contaminación acústica, o como puede ser una contaminación por algún agente químico, ¿sí? O por una zoonosis, dependiendo, ¿sí? Sus características personales y su estado de salud, ¿sí? Por ahí me puede llegar a ser contraproducente. Entonces, si tengo otros puestos de trabajo, lo puedo incorporar en otros puestos de trabajo, pero muchas veces pasa que cuando uno llama, ¿sí?, a cubrir un determinado cargo, necesita que esa persona cubra ese cargo y no otro. Entonces, si tiene esa patología, si tiene, por características personales como fumar, siempre te preguntan cuánto fumas por día, yo por ahí mentimos, ¿no? Así, no, fumo 3, 4 cigarrillos y te bajas una caja entera, ¿sí? Pero es menos, ¿entendés? Digamos, menos discriminante, ¿no? El tema de fumar. Pero si la persona sufre de alergias y yo la estoy... ¿A qué tenés alergia? No, mira, tengo alergia al pelo de gato, al pelo del perro, tiene alergia, ¿me entendés? A algún tipo de protozoarios, ¿sí?, que te pueden encontrar en los animales y demás. Yo no puedo poner a una persona con ese tipo de afección a la salud a trabajar con animales, por ejemplo, ¿sí? Porque, o sea, no es compatible con el puesto, ¿no? Entonces a eso se refiere que yo tengo que tener en cuenta todas estas características, las personales, una persona con obesidad, que es una característica personal, pero que también es una afección a la salud, tengo que ver también qué tipo de tareas es la que va a hacer, ¿sí? Una persona que a lo mejor dentro de sus características personales no fuma, hace ejercicio, no es obeso, pero, por ejemplo, tiene diabetes, ¿sí?, o me desarrolla una diabetes con el tiempo, también tengo que tener mucho cuidado con ciertos agentes que pueden llegar, ¿sí?, a producirle algún otro tipo de patología o acrecentar esa patología que ella tiene, ¿sí? Entonces, a eso Ahí, se refiere. profe, Sí. ahí en ese ejemplo que dije recién, ahí serían los, o sea, ahí se llamarían las patologías sobrevinientes, ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Patologías cómo? Sobrevinientes. Claro, o patologías, cuando vos ya venís con una patología base, Posteriori, creo que claro, exactamente, las sobrevinientes son las posteriores, las que vos desarrollas, ¿sí?, en el ejercicio del trabajo de la profesión, ¿sí? Las preexistentes son las que vos ya traes, ¿sí? O sea, son las externas al trabajo, ¿sí? Pero se llama así, sí. sobrevinientes.
Está bien como vos lo has dicho. Bien. ¿Qué es un contaminante químico? ¿Sí? Es cualquier sustancia o cualquier agente químico, ¿sí? Porque puede ser sustancia, puede ser una mezcla también. Entonces, cualquier agente químico que pueda producir daños, ¿sí? A la salud, o sea, daños en el organismo de ese individuo, cuando, ¿sí? Ese individuo absorbe una cierta cantidad, ¿sí? Que puede ser a lo mejor una cantidad que supera los valores límites umbrales que a mí me establece, ¿sí? La legislación, por ejemplo, ¿sí? Pero si el agente químico es capaz de producir un daño, una lesión en mi organismo, ¿sí? Cuando yo absorbí una cantidad suficiente, ¿sí? Ya es un contaminante químico, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es la exposición laboral, esa intensidad, ¿sí? Con la que yo voy recibiendo esa dosis, a corto plazo no es peligrosa, ¿sí? Pero a corto plazo, o sea, hoy, mañana, pasado, pero en función del tiempo, unidad de medida que rige todo en esta vida, ¿sí? Si en función del tiempo lo voy a repetir 8 horas en el día, mañana, pasado, ¿sí? La semana, el mes, los años, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? Va a aparecer la afectación. Entonces, muchas veces, no en el momento, no lo vamos a ver en el momento, salvo que sea una dosis muy alta, una concentración muy alta de un elemento muy tóxico, que lo voy a ver el efecto de manera inmediata, ¿sí? Si yo tomo soda cáustica, si ingresa la soda cáustica por vía digestiva, por error, obviamente que en el momento, ¿sí? Voy a ver el daño y la lesión, ¿sí? Porque es altamente corrosivo. Si me cae soda cáustica o si me cae algún tipo de ácido sulfúrico, clorhídrico, nítrico, sobre la piel, obviamente que el efecto lo voy a ver inmediato, ¿no? Ahora, dependiendo de las características que tenga ese agente químico, supongamos que hay vapores, ¿sí? O hay gases originados por este agente químico, capaz que en el momento no voy a tener ningún problema, pero si yo en el tiempo tengo repetidas exposiciones, por más que las dosis sean bajas, ¿sí? Sí voy a ver que aparece un daño, ¿sí? Y eso se va a desarrollar y se va a manifestar como enfermedad profesional. ¿Estamos? Bien. ¿Qué tengo yo dentro de mis agentes contaminantes? ¿Sí? Puedo tener dentro de esto, que es un agente contaminante químico, de origen químico, lo puedo traer en polvo, ¿sí? Que son las formas de presentación, en humos, ¿sí? En neblinas, en gases, en vapores, en aerosoles, ¿sí? También los puedo tener de forma líquida. Ahora, ¿qué tipo de intoxicación me van a producir? Dos tipos de intoxicación, una intoxicación aguda y una intoxicación crónica, ¿sí? Cuando es aguda es cuando yo en un corto periodo de tiempo recibo una gran cantidad de ese contaminante, ¿sí? O una dosis alta. Entonces ya es una intoxicación aguda. Estuve expuesto en un tiempo cortito y la dosis que recibí fue muy alta, ¿sí? Ahora, ¿cuándo vamos a hablar de crónicas? ¿Sí? Cuando yo recibo pequeñas dosis, ¿sí? En función del tiempo, en un periodo de tiempo que es prolongado, ¿sí? Entonces, aguda es mucha cantidad en un tiempo corto, inversamente proporcional, ¿sí? Crónicas es poquita cantidad, ¿sí? En largo periodo de tiempo, pero tiene que ser todos los santos días de recibir esa dosis, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Profe, ambas son igual de peligrosas, ¿no? Por supuesto, obvio. Sobre todo, nosotros no vemos la crónica, ¿no?
que la crónica a largo tiempo, como bien dice ahí, me va a producir algo. La crónica no la vemos, ¿sí? Pero es peligrosísima, ¿sí? Ahora, una aguda es en el momento, que me puede traer a colación, ¿sí?, algo irremediable, ¿sí? Pero el problema por ahí está en las crónicas. Entonces, desarrollo, ¿sí?, una enfermedad crónica, ¿sí?, o desarrollo o tengo una intoxicación, en realidad una enfermedad crónica producto de una intoxicación crónica, ¿sí? Porque yo pienso, por ejemplo, con el ruido, ¿sí? Si yo todos los días estoy trabajando en un lugar, ¿sí?, y esto lo voy a discutir siempre, ¿sí?, cuando ustedes vean ruido, por ejemplo, ¿qué te dice el ruido? 85 decibelios. No, eso te marca en la legislación, 85 decibelios en 8 horas. Perfecto. Ahora, díganme ustedes, cuando están a 1 metro de distancia en un ambiente ruidoso, ¿sí?, que no saben cuánto mide, porque no andamos con un decibelímetro en la mano, y vos elevás la voz para poder hablar con tu amigo, con tu compañero, con tu pareja, ¿sí? Si vos tenés que levantar la voz, quiere decir que estás en un ambiente ruidoso, ¿sí? Ahora, cuando voy y mido, me dice 70 decibelios. Ay, no, está por debajo de la legislación, ¿sí? Perfecto. Ahora, 70 decibelios todos los días, en 10 años, 15 años, 20 años. Te puede traer complicaciones de una sordera ocupacional si no usas elementos de protección personal, obvio, ¿sí? Porque la dosis es menor a la que a mí me indica la legislación, que tiene que ser una dosis de 85 decibelios, en 8 horas, ¿sí? Pasa como los pilotos, profe. Que para los ¿Cómo? pasajeros no es perjudicial para su salud, pero los pilotos terminan con problemas auditivos, todos. Por supuesto, Es obvio, el tiempo de exposición, ¿no es cierto, profesora? exactamente. Ese es el tiempo de exposición. Y siempre va a depender, ¿sí?, la enfermedad o el contacto, siempre va a depender del tiempo de exposición y de la cantidad de contaminantes que vos recibas. Por eso que se transforma en agudo o crónico, ¿sí? Entonces, agudo, si vos tenés mucha cantidad, en un poquito tiempo, ¿sí? Imagínense una persona, ¿sí?, que esté trabajando en un laboratorio donde no tengas una campana de extracción, por ejemplo, estás trabajando con ciertos productos químicos que emiten vapores o que emiten gases, y vos no tenés una campana de extracción de esos vapores y esos gases, ¿sí? Imagínense un producto altamente tóxico, ¿sí?, nocivo, que de repente, no sé, se rompa. A ver, un tubo de nitrógeno, ¿sí?, y que vos estés aspirando, ¿me entendés?, o de hidrógeno, bueno, nitrógeno, ¿sí?, pero que vos lo estés aspirando, o gas cloro, vamos al gas cloro, que es terrible el gas cloro, ¿sí? Entonces se rompió un tubo de gas cloro y vos de repente respiras una gran concentración, ¿sí?, que está obviamente en un vapor, ¿sí?, en un gas, ¿sí?, en minutos. Obviamente que la intoxicación va a ser aguda, ¿sí?, pero estamos hablando de un elemento que es muy, pero muy tóxico. Ahora, si vos estás trabajando con humos de soldaduras, por ejemplo, donde vos vas a tener metales en ese humo de soldadura, desprendimiento de metales, ¿sí?, vos vas a recibir una dosis hoy, una dosis mañana, ¿sí?, y con el paso del tiempo seguramente desarrollas algún tipo de enfermedad en los pulmones, ¿sí?, producto de ese humo de soldadura que estuviste aspirando porque no tenías una campana de extracción adecuada en tu puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, en el momento vos aspirás y decís, qué rico que es el humo de soldadura. Sí, es rico, no es feo, o sea, no es una cosa desagradable. ¿Verdad? Hay gente que le gusta el olor de la nafta, va a la estación de servicio y cuando lees la nafta te dice, qué rico olor a nafta. A mí me desagrada, pero hay gente que le gusta. Bueno, imagínense una persona que está aspirando esos vapores durante muchos años en su vida, ¿sí? Está bien, hoy las naftas no tienen plomo, pero antes cuando la nafta tenía plomo, desarrollaban posta enfermedades profesionales, ¿sí?, originadas por la exposición al plomo, que puede Olor a ser... aceite 2 tiempos, profe. ¿Cómo? ¿Cómo que no entendí? No, olor a aceite de motor 2 tiempos. También,
¿sí? Pero con la nafta era peor, porque las naftas tenían base de plomo, ¿entendés? Entonces vos podías llegar a desarrollar una plumbemia, un saturnismo con el tiempo, ¿sí? Hoy las naftas no tienen plomo, pero pueden tener otros compuestos, ¿sí? Derivados de los hidrocarburos que pueden ser nocivos, ¿sí? Entonces eso también es para analizar y decir, bueno, a ver, eso es una exposición crónica, ¿sí? Que puede llegar, es una intoxicación que es crónica, ¿sí? Aguda La sería como curtiembre te también, conté. profe, ¿no? Claro, porque vos ahí tenés otro tipo de productos químicos, ¿no es cierto?, que también tienen, emiten gases y vapores, ¿sí? O que pueden ser, pueden producirte lesiones en la piel, ¿sí? En las vías respiratorias de manera inmediata o de manera crónica. Inmediata es cuando es agudo ya, ¿entendés? En el momento. Mucha cantidad en poquito tiempo, ¿sí? Crónico, obviamente, como lo dice, en función del tiempo, prolongado en el tiempo, con esas pequeñas cantidades. ¿Estamos? Bien. ¿Cuáles son los factores que van a influir en la absorción del contaminante, por ejemplo, en la vía respiratoria? Que habíamos dicho que los contaminantes podían ingresar a través de la dermis, a través de la piel, a través de la ingesta, ¿sí? O a través de las vías respiratorias, ¿sí? Primero, el tamaño de la partícula. Y acá es cuando hablamos nosotros del material particulado, por ejemplo. Si estoy trabajando con algún contaminante químico que viene en una presentación de polvo, ¿sí? No tengo las precauciones, ni los equipos de protección, ni los equipos colectivos como campanas, ¿no es cierto?, o extracciones, una ventilación que sea adecuada, ¿sí? Siempre va a depender esa absorción por la vía respiratoria del tamaño de la partícula, ¿sí? Nosotros en la nariz tenemos adentro pelitos. Esos pelitos son nuestra vía de seguridad, ¿no es cierto? Esa es la seguridad natural nuestra. Si la partícula tiene un tamaño, ¿sí?, de 10 micrones o un poquito más de 10 micrones, ¿sí?, ¿qué hace? Ingresa por la nariz, que es la vía respiratoria, ¿sí?, ingresa por la nariz, pero esos pelitos actúan de inmediato, ¿sí?, no dejando que pasen al tracto respiratorio superior, y es ahí donde a mí me produce, ¿sí?, la picazón en la nariz o el estornudo. Entonces, cuando yo estornudo, ¿qué hago? Elimino esa partícula, ¿sí?, de ese tamaño X. Ahora, cuando la partícula es muy chiquitita, ¿sí?, menor a 10 micrones y demás, lo más probable es que obviamente sea imperceptible a esos vellos que tengo dentro de la nariz y pase, ¿sí?, y se aloje en los pulmones, ¿sí? Ahora, ese material contaminante, ¿sí?, más allá del tamaño que tenga, ¿sí?, también yo tengo que ver la facilidad que va a tener, ¿sí?, de trasladarse por la sangre, ¿sí?, hacia los alvéolos del pulmón, ¿sí? Porque también vos tenés, el pulmón también funciona, ¿no es cierto?, con sangre, y también los contaminantes van por la sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la facilidad que tiene ese material contaminante para ingresar a los alvéolos a través de la sangre, ¿sí? Y obviamente la capacidad que va a tener ese agente, ¿sí?, para quedar retenido dentro de lo que es el tracto respiratorio, ¿sí?, que pueden ser en este caso, obviamente, los pulmones, ¿sí? Entonces, esas cosas son cosas muy fundamentales a tener en cuenta, ¿sí?, dentro de lo que es la inhalación de este tipo de agente contaminante. Ahora, cuando nosotros hablamos de estos factores que influyen en la absorción del contaminante, ¿sí?, no tenemos que confundir, ¿sí?, con los daños causados a la piel, ¿sí? Porque una cosa es cómo lo absorbo, si el contaminante ingresa a través de la dermis, ¿sí?, al organismo. Y otra cosa es cuando el contaminante, ¿sí?, por ejemplo el corrosivo, ¿sí?, o el irritante, me produce lesiones, ¿sí?, lastima la piel, ¿sí?, la primera capa puede llegar a lastimar la segunda capa con los tipos de quemaduras por productos químicos, por ejemplo, de primero, segundo, tercer grado, pero no ingresa al organismo. Entonces yo tengo ciertos contaminantes que van a ser absorbidos por la piel, ¿sí?, como puede ser, por ejemplo, el etílico,
¿sí? El alcohol etílico, que la piel lo va absorbiendo. No me lastima, no me produce una quemadura, pero sí, con el tiempo la piel lo absorbe, ¿sí? Y distinto es un ácido, ¿sí? O un producto corrosivo, como puede llegar a ser la soda cáustica, que lastima la piel. Entonces, una cosa es la absorción y otra cosa es el daño causado por una quemadura química, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a tener en cuenta en la absorción? Primero, cuán fácil es para ese contaminante disolverse en aguas y en grasa. Recuerden que nuestro organismo, ¿sí? Gran porcentaje es agua y gran porcentaje va a tener líquido. Entonces, si ese contaminante se disuelve fácilmente en agua y en grasa, lo más probable es que lo absorban, ¿entendés? Los lípidos que yo tengo en el organismo, ¿sí? Entonces, obviamente que me va a producir un daño interno, ¿sí? Por otro lado, también tengo que ver cómo está la piel, el estado que tiene mi piel, ¿sí? Y cómo es la circulación de la sangre, cómo circula de manera periférica la sangre. Pues si yo no tengo buena circulación sanguínea, ¿sí? También es un problema, ¿sí? Entonces, todos esos factores son los que van a influir a la absorción del contaminante. Ya había dicho en otras clases que la piel es el órgano más grande que tenemos nosotros como seres humanos, y es el órgano que protege un montón de cosas, ¿sí? Nosotros tenemos que cuidar esa piel, porque no solamente puede ingresar, puedo absorber por vía térmica un material, ¿no es cierto?, químico, sino que también puedo absorber por vía térmica, ¿sí?, un agente que sea biológico, ¿sí?, o micro, en este caso sería un agente patógeno, un microorganismo patógeno que puede dañarme. Entonces la piel se cuida. Cuando usamos sustancias que son sensibilizantes, por ejemplo, o que me producen una deshidratación de la piel, ¿sí?, esa piel deshidratada, esa piel que pierde elasticidad, que se va quedando sin colágeno, ¿sí?, es más susceptible, ¿sí?, a absorción de ciertos, digamos, agentes contaminantes, ¿sí?, llámense de origen químico o llámense de origen biológico. Entonces, porque es una piel que se puede, digamos, lacerar con más facilidad, y eso permite, a través de esa laceración, que ingrese ese producto, ¿no es cierto?, o ese agente contaminante. Entonces, cuando usamos sustancias que son deshidratantes, como puede ser las sustancias a base de alcohol, ¿sí?, siempre es recomendable que se use un fortalecedor de la piel o un humectante, como puede ser una crema, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien, acá tenemos otros factores que van a influir en que yo absorba ese contaminante químico, pero a través de la vía digestiva. Y esto lo hemos hablado en otras clases, ¿sí? Si yo tengo las manos sucias porque no me las higienicé después de haber estado manipulando algún tipo de producto químico, ¿sí?, y después como o bebo, o me muerdo las uñas, me saco el pellejito, ¿sí?, me saco lo que fuera, o fumo, ¿sí?, esas son las vías a través de nuestras manos, ¿sí?, que están contaminadas y que tocan otras superficies, ¿sí?, y que yo tengo acceso a esas superficies, ¿sí?, o a esos objetos, como en el caso del sándwich de mortadela, o el pucho, que pueden llegar a ingresar por la vía digestiva. Algo que se habló y hoy se está instaurando, y por ahí no sabés si agradecerle o no a este maldito COVID, ¿no es cierto?, pero hoy se instauró y la gente está empezando a prestar un poquito más de atención con el tema de lo que es la higiene personal en cuanto a las manos, ¿no? Las manos están, o sea, como son nuestra herramienta fundamental, las manos tocan todo, ¿sí? Yo con las manos toco el pasamano de la escalera, yo con las manos toco el pasamano en el colectivo, con las manos voy y acciono la botonera del cajero automático, ¿sí?, le doy la mano a las personas, abrazo, levanto una bolsa de desperdicio, con las manos hago todo, trabajo con las manos. Ahora, ¿qué pasa? Hoy se instaura, a través del COVID,
el tema de la limpieza, la desinfección, ¿sí? Y la higiene de manos. Que en realidad esto hace mucho que se debería haber, digamos, normalizado, ¿sí? Se debería haber enseñado a la población, porque no solamente vos hoy te podés contagiar de COVID, ¿sí? Si no te lavas con frecuencia las manos o no las sanitizas. Hay un montón de microorganismos patógenos dando vuelta, que van desde virus hasta bacterias, hongos, ¿sí? Parásitos también, que uno no los ve, porque son microorganismos, y que si yo tengo mis manos sucias porque vine de la calle o porque toqué cosas afuera que yo no sé quién tocó esas cosas, ¿sí? Lo más probable es que si no higienizo mis manos, contraiga algún tipo de enfermedad. Entonces, cuando había hepatitis, en la mayoría de las veces las hepatitis, ¿dónde saltaban? En las escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Hay un brote de hepatitis. ¿De dónde viene ese brote de hepatitis? Una mala higiene, ¿sí? La hepatitis no se contagia de persona a persona porque yo le dé un beso a esa persona o estornude y demás. La hepatitis se va a contagiar, ¿sí? Cuando yo no realizo una desinfección adecuada, por ejemplo, en el sanitario o en los objetos que tocó, ¿sí? Esa persona o que usó la persona que tiene hepatitis. Entonces, cuando teníamos brote de hepatitis en las escuelas, ¿qué se debía? Las escuelas no se limpiaban los baños, ¿sí? O se limpiaba cuando se retiraba todo el mundo. Entonces, una persona que entró, que estaba enferma de hepatitis, obviamente dejó el virus ahí. Otra persona que entró, ¿sí? Se sentó, tocó las superficies que estaban contaminadas, no se lavó las manos, y obviamente el bichito, ese virus entró al organismo. Lo mismo pasaba, o lo mismo pasa muchas veces con lo que es el tema de la gastroenteritis. Es muy fácil echarle la culpa, ¿sí? A que el agua es mala, y en realidad no hacemos una mea culpa, de decir dónde anduvimos, qué estuvimos tocando, ¿sí? Que a mí me puede llegar a producir una gastroenteritis, ¿sí? Porque entró una bacteria dentro de mis intestinos. Entonces, jugamos con los animales, jugamos en el arenero, los niños, ¿no? Tocamos cosas y vos no sabés, ¿sí? Qué es lo que anduvo por ahí. Las heces de las palomas, como las heces de algunos animales, ¿sí? Tienen también otros microorganismos que son patógenos al ser humano, que causan ciertos daños a la salud, ¿sí? Y si yo no tengo esa precaución de cuando estoy tocando a mi mascota, por más que sea la mascota doméstica y viva dentro de la casa y todo lo demás, si yo no me lavo las manos, ¿sí? Antes de sentarme en la mesa a comer, o después que toqué a esa mascota, obviamente que algún tipo de enfermedad, ¿sí? Me puedo llegar a contagiar. Entonces, hoy se instaura el lavado, la desinfección, ¿sí? Para que no ingrese por la vía digestiva por el COVID, pero en realidad esto hace años que se debería haber instaurado. Muchas enfermedades se transmiten a través de las manos, ¿sí? Porque no están higienizadas. Entonces ya tiene que ser algo que de ahora, imagínense ustedes, iban al cajero automático, sacaban la plata. ¿Cuántos de ustedes se lavaron las manos después de haber venido al supermercado y pagar con dinero, sin usar una tarjeta de débito? ¿Sí? La plata va de mano en mano, imagínense la cantidad de porquerías que trae la plata, ¿sí? Entonces, si hay algo que tenemos que agradecerle a esta pandemia de porquerías, es decir, bueno, hoy vos ya ves más gente, ¿sí? Que se sanitiza las manos, se limpia las manos, ¿sí? Salís del baño, ¿cuántos de ustedes se lavan las manos cuando salen del baño? Ah, pero es el baño de mi casa, no importa, ¿sí? Al baño de tu casa lo usan las personas que viven con vos, pero si de repente entró un amigo o otro pariente que no sabes por dónde anduvo, ¿sí? Ese baño puede llegar a tener algún tipo de contaminación. Entonces, cuando vos salís del baño, por más que estés en tu casa, lo que tenés que hacer es lavarte las manos, ¿sí? Si vas a algún lugar público, haces exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a pensar, y decir, ¿por qué teníamos ciertas enfermedades? ¿Por qué teníamos intoxicaciones? ¿Por qué no estamos acostumbrados a lavarnos las manos? ¿Sí? Entonces, eso es algo primordial para evitar, ¿sí? Que por vía digestiva ingrese algún tipo de contaminante, ya sea de origen químico, como puede ser de origen biológico, por ejemplo, ¿sí? Bien. Efectos de los
contaminantes. ¿Qué efectos tenemos? Tenemos efectos que son neumoconióticos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay, ¿no es cierto?, alguna alteración, ¿sí?, dentro de mis pulmones por algún tipo de partícula, ¿sí?, que ingresó, ¿sí?, o de sustancias que no son solubles, ¿sí?, dentro de los que son fluidos biológicos, porque estamos hablando de la parte agraria, del manejo con animales, ¿sí? Entonces, esas partículas sólidas, ¿sí?, que no se pueden, ¿sí?, disolver dentro de esos fluidos biológicos míos o a través de fluidos biológicos de animales, ¿sí?, se empiezan a depositar y se empiezan a acumular, ¿sí?, en el pulmón. Entonces me produce un efecto neumoconiótico. Y aquí tenemos, por ejemplo, todos los que son metales duros, ¿sí?, el sílice. En la industria de la construcción, cuando nosotros trabajamos en la industria de la construcción, ¿sí?, que están cortando permanentemente caños, que están cortando cerámicos, ¿sí?, que están cortando ladrillo, ¿sí?, si la persona está muy expuesta a todas esas partículas, ¿sí?, que va emitiendo ese trabajo que va haciendo, ¿sí?, si esa, dependiendo el tamaño que tenga la partícula, como hablamos anteriormente, si esa partícula no queda alojada y expulsada después por la nariz, no queda alojada en los pelitos y se expulsa por la nariz, ingresa al pulmón. Si ingresa al pulmón, si se inserta y ahí se aloja, con el tiempo, ¿sí?, me va a producir una neumoconiosis, que se le llama. Cuando se hacen placas radiográficas, ¿qué se detecta? Pequeñas, ¿sí?, pequeñas sombras, blancas por lo general, ¿sí?, en el contraste radiográfico, que a mí me indican esos circulitos, esas pequeñas sombras, que esa persona tiene una afección en el pulmón. Que cuando uno fuma, por ejemplo, o cuando tiene, alguna neumonía y demás, fíjense que las radiografías están por lo general peladas, ¿no? Con la neumoconiosis es distinto. Ya les voy a buscar una imagen, espérenme. Voy a dejar de compartir y les voy a buscar para que ustedes vean una placa radiográfica de neumoconiosis. Dejen. A ver, a ver. Espérenme un minutito que quiero ver si se ve bien la... Bueno, no se ve bien la imagen, pero no importa, la van a ver ustedes acá. Bueno, ahora les comparto para que vean cómo se ve un pulmón que tiene neumoconiosis, ¿sí? ¿Ven esos circulitos que nosotros vemos acá? ¿Sí? Esos son partículas que se van alojando en el pulmón, ¿sí?, y que van formando la neumoconiosis, ¿sí?, que esto obviamente se detecta con rayos X, ¿sí? Acá tenemos otro pulmoncito, ¿ves? ¿Vieron todos esos circulitos que ustedes ven? ¿Sí? Eso es rastro de neumoconiosis, ¿sí? ¿Se entendió bien? Sí, profe, sí se ve bien. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Bien. Entonces, habíamos dicho, por ejemplo, si yo respiro humos de soldadura que tiene un cierto material particulado, ¿sí?, se va a alojar dentro del pulmón, ¿sí?, como partículas, ¿sí?, material particulado que tiene metales, ¿sí? Si yo estoy trabajando con arenas, en la construcción y demás, ¿qué va a pasar? Voy a tener, ¿sí?,
contaminación por sílice. Entonces voy a desarrollar una neumoconiosis producida por sílice. Con el asbesto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a eso es lo que se denomina neumoconióticos. Después tengo los irritantes, ¿sí? Que lo que me va a producir es una inflamación, ¿sí?, en esa área de contacto que ha tenido, que puede ser la piel, y puede ser el mismo aparato respiratorio, el tracto superior, ¿sí?, y obviamente todo lo que es las mucosas de los ojos. Tiene un efecto irritante. Entonces acá, ¿sí?, yo voy a tener ciertos contaminantes como puede ser el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y hasta el mismo ozono, ¿sí? No el ozono troposférico, que es el que yo respiro, ¿no? El que está en el aire, ¿sí? Ese ozono no, es el otro ozono producido, ¿sí?, en laboratorio. Sí, no sé quién quería decir algo. El ácido clorhídrico es lo que se conoce como el muriático. No, me parece que no. La verdad que tendría que fijarme si el clorhídrico es muriático, pero me parece que no. El ácido clorhídrico, por ejemplo, vos tenés ácido clorhídrico en el estómago, ¿sí? Cuando ingresan los alimentos, ¿qué hace el estómago? A través de su ácido clorhídrico, ¿sí?, desintegra esos alimentos, ¿sí? Entonces, los podés usar, por ejemplo, el clorhídrico lo podés usar, por ejemplo, para hacer titulaciones en laboratorios, ¿sí? Ciertas técnicas para titulaciones, ¿sí? Ah, bien. El ácido muriático puede llegar a tener algo de clorhídrico, pero me parece que no es 100%, ¿cómo se llama?, clorhídrico, ¿sí? Puede tener algún otro componente. La verdad que no sabría bien decirte en ese sentido, ¿sí? Tendría que buscar, pero puede llegar a tener otro componente para formar lo que es el muriático, que vos lo usás el muriático para lo que es limpieza, ¿no? Hoy el ácido muriático está totalmente prohibido en la venta libre. Vos antes ibas a cualquier ferretería y pedías ácido muriático para limpiar los baños, por ejemplo, ¿no?, para sacar el sarro y blanquearlo. Hoy el muriático forma parte de lo que es un agente dentro de las limitaciones que tiene el Sedronar, ¿sí? Entonces vos no lo conseguís tan fácil. Podés conseguir un quitarrarro que sí puede tener algo de muriático, ¿sí?, pero no 100% ácido muriático, ¿sí? Pero ya me voy a fijar si el clorhídrico es el famoso muriático. La verdad que no sabría decir. El muriático también lo usan mucho para lo que es las piedras, limpieza de pileta, creo. Sí. Sí, vos podés limpiar. Es más, Profesora. vos con el ácido muriático lo podés usar para estabilizar pH, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, estás haciendo el tratamiento de un agua en una pileta, la pileta de tu casa, ¿no?, donde vos sabés que siempre la formación de colonias de bacterias y demás va a estar dada siempre en función del pH, del cloro que tengas, ¿sí? Entonces, si vos tenés un pH muy bajo, o un pH muy alto en este caso, lo podés estabilizar con un poquito de muriático, ¿sí? Para eso te sirve también, para estabilización de pH. Sí, ¿quién me quería decir Profesora algo? dice que el muriático que estamos hablando tiene 25-28% de ácido clorhídrico, Ajá. después tiene agua del 71-76%, y otros compuestos son bromuro, cloro libre, fosfato, hierro, bario y calcio. Ajá. Claro, es una mezcla entonces, ¿sí? O sea, el clorhídrico solo ya sería una sustancia, ¿sí? Entonces, en este caso, el muriático sería una mezcla, ¿sí? Pues ya tiene varios componentes. Muy bien, alumno, por buscar. Perfecto. Bueno, después tenemos las asfixiantes, ¿sí? Asfixiantes simples
y que produce, digamos, esa falta de oxígeno porque lo desplaza, ¿sí? Que acá puede ser el nitrógeno o puede ser el dióxido de carbono, que son agentes que me desplaza el aire. Entonces, cuando hay un desplazamiento de aire, de oxígeno en este caso, ¿sí? Se produce, ¿no es cierto?, esa anoxia, que es como ese cansancio, ¿viste? Ese mareo, como que me adormezco, ¿no? O sea, son las sustancias asfixiantes simples. Y después tengo las asfixiantes químicas, ¿sí? Que esas asfixiantes químicas lo que hacen es producir esa anoxia, ¿no es cierto?, ese cansancio, esa alteración de lo que son los mecanismos biológicos, ¿sí?, que tiene el cuerpo humano, que tenemos nosotros como seres humanos, ¿sí?, y eso lo hace el monóxido de carbono, ¿sí? ¿En dónde se puede llegar a ver un asfixiante químico por monóxido de carbono? ¿Dónde piensan ustedes? Colectivo, ¿no? No. El monóxido. Sí, ¿dónde puede haber una Profe, contaminación? cuando Sí, usan carbón, puede ser claro, en espacios cerrados, en ¿sí? En los espacios braseros. cerrados. Porque, exactamente, porque también el monóxido, ¿sí?, también desplaza el oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, con un brasero, que obviamente por esa combustión me va a despedir monóxido de carbono, más allá que también me despide dióxido, ¿sí?, pero sobre todo más monóxido, o la combustión del mismo auto. Si yo tengo un auto encendido permanentemente y lo estoy arreglando, lo estoy poniendo a punto, dentro del taller, porque afuera, dentro del garage de mi casa, ¿no? Porque afuera hace frío, o por los ruidos molestos de los vecinos, lo que fuera, ¿sí? Ese garage está cerrado, entonces el auto está encendido, me está emitiendo monóxido de carbono, ¿sí?, más allá del dióxido, ¿no? Entonces, eso lo que hace es alterarme esos mecanismos biológicos que tenemos nosotros de oxidación, ¿sí? Porque esa anoxia lo que hace es que yo empiece a tener una falta de oxígeno. Como me desplaza el oxígeno, ¿sí?, las células, ¿sí?, ese mecanismo biológico, ¿sí?, de las células, ¿sí?, se queda sin oxígeno, ¿sí? Entonces, hay digamos, un oxígeno que no es satisfactorio dentro de mi mecanismo celular, ¿sí? Que es, ese mecanismo celular forma parte de ese mecanismo biológico, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los asfixiantes, ¿no? O sea, desplazar el oxígeno y producir esa anoxia, ¿sí?, que es obviamente la falta de oxigenación del tejido, ¿sí? Entonces, por eso me produce por lo general, ese cansancio así, o sea, y los que mueren asfixiados por monóxido de carbono, por ejemplo, o sea, es una muerte que no se siente, ¿no? Porque te duerme, ¿sí? Es un asfixiante que te duerme. Entonces vos te quedás dormido y en ese sueño, ¿sí?, es donde vos, obviamente, en muchos casos, has muerto la persona, ¿no? Bien, después tenemos los anestésicos. El anestésico, ¿sí?, donde acá tenemos, por ejemplo, el tolueno o las acetonas, ¿sí?, lo que causan es que haya una depresión de ese sistema nervioso central. Entonces, mi actividad cerebral ya queda limitada, ¿sí? Entonces ando así como si estuviese paz y amor, ¿sí? Tolueno, los bencenos, ¿sí?, son hidrocarburos que son aromáticos, ¿sí? Entonces, vieron que por ahí se encuentra mucha gente que respira, que le encanta el olor del poxirrán, por ejemplo, ¿sí? Que el poxirrán tiene tolueno, tiene benceno, tiene sileno, son aromáticos, son hidrocarburos aromáticos, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen muchos que por ahí no tienen la plata necesaria para comprar, no sé, merca de la buena, ¿no? Se Ponen un droga. poco, claro, eso, Pero no, creo que está viniendo el Coxirran sin tolueno, creo que. Si claro, o no me sea, equivoco. ya han empezado, viste, a Sí. mejorar un poquito la línea de El, proceso productivo. el kit esmalte tiene acetona, ¿puede ser? Claro. Y el kit
Sí, o sea, es acetona, pero es una acetona que también, o sea, son mezclas, ¿no? Tiene ese olorcito rico, ¿sí? Sí. Como es feo, pero, o sea, digamos como que tampoco en grandes cantidades, en grandes dosis, por eso que se le llama anestésico, en grandes dosis, ¿no? Si vos olés el Poxirrán no vas a quedar boleado, ¿no? Si olés la acetona no vas a quedar Claro. Yo boleado. tengo, mi hijo cuando tenía 3 años, 4 años, así de tintirillo, le hizo un trago al kit de esmalte y no le hizo nada, o sea, no, se lo tomó y me dice, es feo, papá, eso. ¿Qué? Le digo yo. Eso dice. Ah, le digo yo, ¿y has tomado? Sí, dice, es feo. Bueno, no tomes más entonces. Claro, porque, o sea, no es corrosivo, sino es sensibilizante, ¿no? Anestésico, perdón. Entonces, no te va a producir a lo mejor algo en la vía digestiva, como quemarte, ¿no? Pero si vos lo olés, que en este caso es cuando vos lo estás oliendo, ¿sí? Porque este contaminante ingresa a través de lo que es la vía, la vía Respiratorio. respiratoria, ¿sí? Entonces, cuando vos estás oliéndolo en cantidades industriales, siempre recordemos eso, ¿no? Grandes dosis en pequeña cantidad de tiempo, ¿sí? Me produce afecciones, ¿sí? Pequeñas dosis en función de reiteradas en el tiempo, ¿sí? También me produce afecciones, pero a la larga, ¿sí? Entonces, obviamente, si se lo traga, no le va a hacer nada porque el efecto no es corrosivo, ¿sí? Es una sustancia anestésica. En su defecto, lo que podría haber pasado es que si permanentemente lo está oliendo, como pasa con muchos jovencitos, ¿sí? Que nosotros, a mí me ha pasado muchas veces por la ruta 5, venir por la ruta 5 y encontrar a un par de changos que ya hace mucho que no los veo, que eran muy jóvenes, pero parecían, estaban tan deteriorados, ¿no es cierto?, por la cantidad digamos, de inhalaciones de droga, ¿no? Entonces estos chicos que vos los veías con la bolsita que olían, ¿no? Y adentro de la bolsa que tenían, y seguramente algún tipo de pegamento, ¿sí? Que tiene esto, tolueno, benceno, sileno, ¿sí? Entonces, te produce ese efecto de anestesia, de estar aletargado, ¿sí? Porque tu sistema nervioso se empieza a deprimir, estás en depresión, quiere decir, o sea, que no está, digamos, no estás con todas las luces, ¿no? Y te limita todo lo que es la actividad cerebral. Entonces por ahí, viste, hablas medio así como si estuvieses borracho, pero en realidad es porque estás totalmente anestesiado, ¿sí? Bajo ese efecto narcótico que vendría a ser, ¿no es cierto?, de ese contaminante químico. Después tenemos los sensibilizantes. Los sensibilizantes son los que a mí me van a producir, ¿sí?, algún efecto alérgico, ¿sí?, en mi piel, ¿sí?, que puede ser el níquel, puede ser el cobre, ¿sí? Hay ciertos agentes químicos, ¿sí?, que cuando, dependiendo, ¿sí?, también la predisposición de la persona, la sensibilidad de la persona, ¿sí?, pueden producir ese efecto sensibilizante, me causan una alergia. O sea, yo entro en contacto, apenas una gotita, ¿no es cierto?, entro en contacto con ese agente químico, ¿sí?, y me produce algún tipo de roncha y algún tipo de dermatitis de contacto, que se le llama, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Después vamos a tener los tóxicos sistémicos, ¿sí? Esos tóxicos sistémicos lo que me producen es alterar, ¿sí?, o sea, alteraciones o daños en los órganos, ¿sí?, o dentro de lo que es el sistema que regula el cuerpo humano, ¿sí? Acá voy a tener, por ejemplo, el cadmio que me produce un daño, una alteración en uno de los órganos, que es el riñón, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de tóxicos sistémicos, son los que me van a producir algún tipo de lesión o daño
en algún tipo de órgano, que pueden ser riñones, puede ser el vaso, puede ser ¿sí? cualquier tipo de órgano, o mi sistema, ¿sí? sistema reproductivo, por ejemplo, sistema digestivo, ¿sí? son tóxicos sistémicos. ¿Sí? Y después voy a tener los corrosivos. El corrosivo es directamente lo que actúa sobre el tejido, destruyéndolo. ¿Sí? Entonces, con el corrosivo yo voy a tener las quemaduras de origen químico, que se le llama. ¿Sí? Acá voy a tener todos los que son de origen alcalinos, cuando son grandes alcalinos, ¿sí? también me producen una laceración, una lesión en la piel, ¿sí? y cuando son ácidos pasa exactamente lo mismo. Muy ácidos o muy alcalinos producen lesiones, ¿no es cierto?, en la piel, si es que actúa sobre la piel, o si yo me lo estoy tomando por equivocación, ¿sí? y me produce algún tipo de destrucción, por ejemplo, en el tejido, todo lo que es la garganta, el esófago, ¿sí? La laringe, la faringe, ¿sí? Como por ejemplo, si estoy trabajando en un laboratorio donde utilizo peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, a una cierta cantidad de volúmenes, ¿sí? ¿La soda cáustica? Soda cáustica, si estoy pipeteando, ¿sí? pero en vez de hacerlo con la propipeta, uso la boca, ¿sí? que es muy común por ahí, cuando no tengo una propipeta para hacer el pipeteado, para algún tipo de determinación química, para probar algo, ¿sí? una titulación, por ejemplo, entonces utilizo el peróxido, el permanganato, y otro, la soda cáustica, ¿no? y algún otro componente químico, entonces no tengo la propipeta, o la propipeta no me está funcionando bien, esas propipetas que vienen de goma, son una porquería, entonces ¿qué hacen la mayoría de los laboratoristas? Les sacan la propipeta y pipetean con la boca, gravísimo error, ¿sí? porque ese producto se puede ir obviamente lo podés, ¿no es cierto?, ingerir, y obviamente al ser corrosivo, ¿sí? te va a lastimar todo lo que es la garganta, la laringe, la faringe, el esófago, por donde circula ese producto corrosivo lo va a lastimar. ¿Sí? Entonces, lo que hace es destruir. Si ingresa por la vía digestiva, o si ingresa, o sea, si tiene contacto con la piel, también destruye ese tejido, ocasionando las quemaduras químicas que se le llaman. ¿Sí? Profe, Sí. profe, el líquido de freno también es altamente corrosivo. También, exactamente. No sé cuál será la composición química que tiene, pero yo sé que es un producto químico que es corrosivo ya de por sí. Entonces habría que ver qué es lo que tiene ese producto químico dentro, ¿sí? O sea, en su composición. ¿Estamos? Bien. Tenemos también los que me van a producir un efecto cancerígeno, genotóxico, ¿sí? o tóxico para lo que es la reproducción, ¿sí? Y acá vamos a tener, ¿no es cierto?, los cánceres, o sea, cualquier tipo de sustancia que me vaya a desarrollar cáncer, cualquier tipo de sustancia que me vaya a producir algún tipo de alteración en el ADN o en el ácido desoxirribonucleico, que se le llama, ¿sí? que en este caso son los genotipos, ¿sí? en el gen, ¿sí? o cualquier tipo de sustancia que me llegue a ocasionar algún tipo de alteración, ¿sí? en la descendencia, y esto es, en la misma reproducción o en la misma fertilidad. Entonces, por ahí estamos expuestos a ciertos agentes nocivos, ¿sí? sobre todo en el caso, muchas veces, de las mujeres, ¿sí? que produce infertilidad, ¿no es cierto?, por la exposición. Otras veces produce ¿cómo se llama? Algún tipo de malformación, ¿sí? en la descendencia, o ¿sí? mis hijos pueden nacer con la enfermedad. ¿Sí? Si yo soy portadora, si yo estoy enferma por algún tipo de exposición, ¿sí? mi descendencia en la reproducción puede nacer con la misma enfermedad. Por ejemplo, el plomo, ¿sí? El saturnismo es hereditario. Entonces, no solamente me puede afectar en la fertilidad,
sino que también mi descendencia puede nacer con esta enfermedad, que es el saturnismo, originada, ¿no es cierto?, de la exposición prolongada al plomo, ¿sí? En el caso de las radiaciones, como la ultravioleta, cuando nosotros estamos trabajando con soldaduras, ¿por qué se pide que se trabaje, ¿no es cierto?, con los mandriles? ¿Por qué? Porque esa radiación ultravioleta lo que hace es producir muchas veces en los hombres infertilidad, ¿sí? Entonces no va a causar daño en la descendencia, pero sí no va a poder tener hijos, ¿sí? Produce alteraciones en la fertilidad. Bien, ahora, ¿cómo es la actuación nuestra en higiene, ¿no es cierto?, y seguridad industrial? Yo primeramente voy a tener un contaminante, ¿sí? ¿Cómo es el esquema de esto? ¿Sí? Tengo un contaminante, ese contaminante que va a ir al trabajador, ¿sí?, yo tengo que identificarlo, ¿sí? Una vez que lo identifiqué, lo voy a medir, ¿sí? ¿Cómo lo mido? Bueno, contrato a un laboratorio, porque estamos hablando de productos químicos, ¿no? Si nosotros habláramos de ruido, de vibraciones y demás, bueno, podemos comprar, o de carga térmica, ¿sí? Podemos comprar los equipos, entonces nosotros medimos, nosotros, ¿no es cierto?, valoramos, evaluamos y demás. Cuando estamos hablando de contaminantes químicos, ¿sí?, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque yo, para hacer medición de contaminantes químicos, necesito ciertos equipos, ¿sí?, que son muy caros, como por ejemplo bombas de muestreo o estaciones de muestreo. Entonces, yo voy a identificar ese producto. Supongamos, estamos trabajando en un lugar donde los productos que se utilizan para proceso de limpieza, productivo, lo que fuera, tengan tolueno, tengan benceno, tengan sireno. Que eso a mí me va a emitir, ¿sí?, gases, o sea que en realidad son compuestos orgánicos volátiles, que se le llaman COP o VOC, ¿sí?, en inglés. Entonces, más allá que yo tenga la plata para comprarme las bombas de muestreo, no tengo la plata para montar un laboratorio, porque eso después se tiene que analizar en un laboratorio. Entonces, yo puedo tener la bomba de muestreo, pero después tengo que llevar, ¿sí?, ese filtro o ese casetito donde se captó y quedó almacenada la muestra, yo la tengo que llevar a un laboratorio para que se pase por ciertos equipos especiales, espectrómetros, ¿sí?, fotómetros y demás, y se analice, ¿sí? Se va a ver cuál es la firma, cada componente, cada elemento tiene una firma, ¿sí?, espectral. Entonces, analizando en ciertos equipos, yo puedo ver cuál es la firma que tiene ese componente, y así poder determinar, ¿sí?, qué es lo que hay en el ambiente. Entonces, ¿cómo procedo yo? Primero, supongamos, tengo la presencia de un contaminante. Siempre que involucre trabajar con elementos químicos, va a haber presencia de contaminante. Supongamos que yo entré a esa área y de repente huelo ese olor, ¿no es cierto?, que puede ser que estén trabajando con pegamento, por ejemplo, ¿no? Pegamento industrial para pegar zapatos, pongamos. Entonces yo entro a esa área y obviamente lo siento el olor, ¿sí? Porque como ese producto químico tiene aromáticos, ¿sí?, entonces tiene hidrocarburos aromáticos, lo voy a sentir. Bien, entonces yo ya ahí me doy cuenta que está la presencia de un contaminante químico, ¿sí? Ahora tengo que identificar qué tipo de contaminante es. Lo siento al olor, y cuando estoy mucho tiempo, me retiro, me duele la cabeza, ¿sí? Entonces, voy a identificar. ¿Cómo voy a identificar? Con las etiquetas o los rotulados de seguridad que tienen los productos químicos que yo estoy usando, y con las hojas de seguridad, ¿sí? Entonces, en esa identificación de este producto, usamos pegamento. Bueno, a ver qué tiene el pegamento. Tiene esto, esto y esto. Perfecto. Lo identifiqué. Ahora tengo que medirlo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a llamar a gente especializada, por lo general son laboratorios, donde van a venir esos técnicos laboratoristas que son idóneos, son especializados en hacer este tipo de mediciones, y van a colocar un equipo para medir ambiente laboral, ¿sí?, un equipo que me va a medir todo lo general,
y me van a colocar una bombita a ese trabajador, una bombita de muestreo, para medir, ¿no es cierto?, cuánto es la dosis que recibe ese trabajador. Una vez que midieron y una vez que presentaron el informe, ¿sí?, hay una valoración. O sea, yo voy a tener datos analíticos que a mí me van a decir, este trabajador recibe tantos miligramos por litro, o tantos miligramos por centímetro, o va a recibir tantas partes por millón, ¿sí?, o partes por billón, ¿sí?, de un determinado contaminante. Una vez que yo ya tengo esos análisis, que yo tengo esos resultados, lo que tengo que ir es a la legislación, ¿sí?, una legislación de referencia que a mí me va a marcar, ¿sí?, para poder valorar, para poder cotejar si lo que me arrojó, el resultado que me arrojó esa medición, está por arriba o por debajo de la legislación, en cuanto a lo que son las concentraciones, ¿sí?, máximas permitidas, o los umbrales, ¿sí?, mínimos de concentración de contaminantes. Ya estarías en la valoración. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, dentro de esa identificación del producto, yo voy a tener la información, ¿sí?, la información y la experiencia. Información mediante hojas de datos de seguridad, mediante los rótulos de ese producto químico, y obviamente la experiencia que tienen los trabajadores, porque yo tengo que consultar. Yo me mareo, que a mí me pasa decir, ¿qué pasa acá? Que yo no puedo estar ni 5 minutos porque salgo mareada. Cuando preguntaba a los trabajadores, no, ni lo sentimos, están acostumbrados. Entonces, me voy a valer también de la experiencia. Che, escúchame, ¿alguna vez alguien de acá salió nauseabundo, medio drogado, por lo que estamos ya medio así? Y sí, por ahí tal cosa, tal. Entonces, ya, ¿viste? Yo voy a ver cuál es el antecedente. Cuando voy a medir, como les decía, yo tengo métodos analíticos para medir, o sea que no cualquiera lo hace, porque vos medís usando métodos analíticos. Dentro de esos métodos analíticos tenés el de la UCEPA, tenés el de la NIOSH, tenés los métodos del Standard Method, ¿sí?, métodos que ya son estandarizados, ¿no? O sea, son métodos analíticos para poder efectuar distintos tipos de mediciones, ¿sí? Ahora, cuando voy a valorar, voy a usar esos criterios de valoración, que es cotejar con la legislación. Si en la Argentina yo no tengo una legislación que a mí me diga, bueno, cuánto es la dosis máxima permitida del tolueno, o cuánto es la dosis máxima permitida de un material particulado, por ejemplo, siempre me voy a ir a la legislación, ¿no es cierto?, que esté por arriba, la extranjera, que me va a estar marcada por lo que dice la Organización Mundial de la Salud, o por ahí lo que dice la Organización Internacional de la Salud, del Trabajador, la OIT o la OMS, ¿sí? O lo que me marca la UCEPA, o lo que me marca, la UCEPA es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos, ¿no? O lo que me marca la NIOSH, ¿sí?, o lo que me marca, ¿no es cierto?, algo que a mí me diga, estos son los límites establecidos para este tipo de contaminantes. Entonces, una vez que yo ya valoré, ya usé esos criterios de valoración, ya cotejé con la legislación que tengo, ¿sí?, ahí va a salir, sí, esa gente que está expuesta, ¿sí?, está en condiciones seguras o está en condiciones inseguras. Porque si ese resultado me da por debajo de lo que marca la legislación, ¿sí?, la situación está controlada y es una situación segura. Ahora, si esos resultados me dan por arriba o en el límite máximo de exposición o en el límite umbral, ¿sí?, quiere decir que la situación se torna peligrosa o puede llegar a tornarse peligrosa, ¿sí? Ahora, por más que la situación esté segura porque me dieron por debajo de los límites normados, lo mismo yo tengo que hacer el control periódico, ¿sí? Entonces, una vez por año, por ejemplo, yo tengo que hacer ese tipo de mediciones, ¿sí? Ahora, si la situación se torna peligrosa, ¿sí?, o puede tornarse peligrosa porque me da en el límite superior, ¿sí?, o en el límite inferior, lo que tengo que hacer es implementar medidas de corrección, ¿sí? Dentro de esas medidas de corrección, ¿yo qué voy a tener? Puede ser la eliminación de ese producto químico, ¿sí?, reemplazándolo por otro que no tenga esos agentes contaminantes que son tóxicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener este mecanismo de actuación que se lo tienen que grabar en la cabeza, que esto me va a servir no solamente para el contaminante químico, sino para vibraciones, para ruido, para carga térmica, ¿sí?, para cuestiones ergonómicas, ¿sí?,
todo tiene que ser identificado, ¿sí? Todo tiene que ser medido, todo tiene que ser valorado con un contraste legal, ¿sí? Y si me da en verde seguro, lo mismo voy a controlar, porque ese verde, con el paso del tiempo, si no tiene control, se puede transformar en un amarillo y del amarillo pasar al rojo, ¿sí? Entonces yo lo que hago es prevención. Recuerden, nosotros hacemos prevención, ¿sí? O sea, prevención de riesgos, prevención de accidentes, prevención de enfermedades profesionales. Y si la situación es peligrosa, lo que tengo que hacer es corregirla, eliminando la fuente emisora, cambiándola por otra, sustituyéndola, ¿sí? Y en el caso de que no pueda hacer eso, por último, la utilización de los elementos de protección personal. Entonces, si no hay personal o colectivo, ¿no? Porque si yo estoy trabajando en un ambiente donde encuentro ciertos contaminantes químicos y ese ambiente no está bien ventilado, ¿sí? O no tiene muy buena extracción del agente contaminante, ¿sí? Eso se torna ya colectivo. Entonces, más allá de que yo le pueda incorporar al trabajador un EPP individual, también tengo que hacer correcciones que sean de índole colectiva, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe, sería como por ejemplo el caso que contó Juan Pablo el otro día de la ferretería, algo así, que fijaron en una tabla de valores de las sustancias que se pueden combinar, que no recuerdo el nombre ahora. Sí. Ah, eso. Juan Pablo, tan amoroso, después que terminamos la clase de ayer, que hoy no está porque tuvo que asistir a un accidente, Juan Pablo me pasó la guía Siquime actualizada, ¿sí? Que yo se las tengo que pasar en el grupo. La guía Siquime actualizada con COVID, ¿sí? O sea que está genial, ¿sí? No la voy a poder subir a la plataforma porque me pasó el libro, o sea, la guía, pero sí se las voy a subir al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan también ese material, ¿sí? No lo quiso hacer él, como para no pasar por arriba mío, que soy la profesora, pero la verdad que lo podría haber hecho él también tranquilamente. Pero bueno, muy amable por parte de él de poder conseguirla y transmitirla. Yo no la tenía, por ejemplo, la que yo tengo está desactualizada. Es una guía que cambia cada 4 años, ¿viste? Se renueva porque se incorporan cosas nuevas y bueno, otras cosas que a lo mejor ya quedan obsoletas se van sacando. Pero bueno, en agradecimiento a Juan Pablo que no está hoy, pero la verdad que es un material muy valioso para que ustedes tengan. Ya se las voy a pasar entonces por el WhatsApp, ¿sí? Bueno, sí, es parecido a lo que cuenta Juan Pablo, porque obviamente si vos estás trabajando en ese tipo de condiciones, que muchas veces trabajamos porque desconocemos, no es que uno lo haga a propósito, ¿no? Se desconoce, no todo el mundo estudia higiene y seguridad, no todo el mundo tiene nociones de higiene y seguridad, y no en todas las carreras se da la materia específica de higiene y seguridad. Entonces yo puedo saber mucho de medicina, porque soy médica, infectóloga, pero ahora de cuestiones de higiene y seguridad, como puede llegar a ser exposiciones a ciertos agentes, o pueden llegar a ser, no sé, exposición al ruido, a las vibraciones, posturas forzadas, gestos repetidos, o sea, de ergonomía no tengo la menor idea, ¿sí? Del tema ruido no tengo la menor idea, de la iluminación, y bueno, hago lo que puedo con lo que tengo. Entonces no es que la gente lo hace a propósito, lo hace por desconocimiento. Nosotros antes de estudiar esta carrera, ya ¿quién se fijaba en un matafuego en un local comercial? O sea, una vez que vos empezaste a estudiar la carrera y empezaste a adquirir el conocimiento, vos vas a cualquier local y lo primero que haces mientras esperas el pedido, o esperas que te atiendan, es fijarte, che, el matafuego está vencido, ¿sí? O sea, porque ya vamos adquiriendo ese conocimiento. Che, la salida de evacuación, o vas al plan. ¿Quién hizo el plan de evacuación? Ah, mirá, o sea, cosas que antes ni te percatabas, pero eso no es porque la gente no tenga ganas de hacerlo, es desconocimiento, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá. Por desconocimiento almacenamos sustancias químicas que no son compatibles entre ellas y que, en el caso de un derrame accidental, ¿sí? Me pueden llegar a ocasionar mezclas donde emanen gases, donde emanen vapores que sean tóxicos. O si se mezclan con agua, pueden producir un incendio, ¿sí? Tienen otro tipo de reacción. Entonces, para eso estamos nosotros, para asesorar a la gente, ¿sí? Pero para poder asesorar bien tenemos que conocer cómo es la mecánica, ¿sí? Del análisis en el caso de los contaminantes. ¿Qué vale
instructivo, esto vale para todos los contaminantes, ¿sí? De orden químico, biológico, ¿sí? Físico. ¿Estamos? Profe, Sí. a mí me queda una duda. En el caso en el método analítico, que es una medición, eh, para, para hacer uno de esos análisis, ¿hay que tener unos ciertos cursos o se puede comenzar a hacer como lo he estudiado en la carrera? No, corazón, tenés que tener cursos hechos, o sea, o una especialización de base, de química, necesitas mucha química. Ah, bien. Entonces, por ahí, qué sé yo, a ver, no quiere decir que vos no lo estudies, o sea, vos podés recibirte, por eso yo soy siempre partícipe de que sigan estudiando. Entonces vos podés recibirte licenciado en Ingeniería y Seguridad, y si hay un curso de posgrado o hay cursos, ¿no es cierto?, de métodos analíticos, podés hacerlo tranquilamente. Y después entrar a laburar en un laboratorio, entonces vas a muestrar. Yo siempre digo, no es para cualquiera, porque tenés que hacer cosas tenés que tener mucho cuidado y tenés que hacer cosas muy específicas, ¿sí? Desde el momento en que vos vas a muestrear hasta el almacenamiento, la conservación y el traslado de la muestra, ¿sí? Para que no sea alterada. Cuando hablo de alteración, hablo de que no tenga una contaminación cruzada. Ahora, no quita que si a vos te gusta, ¿sí?, el día de mañana puedas tomar cursos, es decir, voy a laburar en un laboratorio que hace este tipo de cosas, ¿no? La higiene y seguridad es muy amplia, entonces no solamente es medir ruido, vibraciones, ¿sí? Puedes hacer ergonomía, como en el caso mío, que me he especializado en la parte ergonómica y me he especializado en ambiente, entonces también hago cuestiones de ambiente. Entonces yo tengo, por ejemplo, cursos hechos, especializaciones en todo lo que es microbiología del agua, por ejemplo. Entonces yo no te voy a firmar un análisis microbiológico porque no tengo la incumbencia, se lo firmo un bioquímico, ¿sí?, o un químico, pero sí te puedo hacer toma de muestras porque tengo la certificación, o sea, hice el posgrado, entonces puedo ir, tomar muestras y puedo trabajar en un laboratorio haciendo siembra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, analizo con la metodología para lo que es microbiología, pero yo elaboro el informe, pero yo no lo firmo, porque no tengo esa incumbencia, por más que sea licenciada, por más que sea magíster en ingeniería ambiental, no tengo esa incumbencia. Quien firma es un químico, ¿sí?, o un bioquímico en este caso. Pero si a vos te gusta, si a vos es muy interesante el tema de los muestreos, es muy interesante. Podés tomar cursos tranquilamente y si Dios quiere, ¿quién te dice el día de mañana podés entrar a laburar en un laboratorio? O sea, no solamente haces la parte de higiene y seguridad, ¿sí? O sea, no solamente vas a ir y tomar una muestra. Claro, no, ¿Entendés? Porque porque, vos sabés o lo que sea, estás tomando. sí, le Sí, preguntaba porque no escuché la parte que estaba explicando eso. O sea, y no, llegué tarde, o sea, estaba en otra parte, en otro tema. Por eso claro. no lo hacemos nosotros. No, 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 Ah, no. bien. No, No no, pensé que era nosotros, parte nuestra. no. Nosotros lo que hacemos es todo lo que es ruidos, vibraciones, carga Claro, lo térmica. nuestro sería como plantear como sería un árbol de causas, por ejemplo, como Claro, en el caso mantener la situación, nuestro, sí. vos fíjate, a ver, yo podría comprarme bombas de muestreo, decir, bueno, saco un préstamo, me compro bombas de muestreo y hago yo los muestreos. Ahora, necesito un laboratorio, porque con ese muestreo, o sea, no es que lo voy a mirar hacia el trasluz y me va a salir qué es lo que tiene. Necesito llevar ese filtro, ese casetito, a un laboratorio especializado que tiene equipos que yo no los voy a poder comprar jamás en la vida, ¿sí?, porque son carísimos, ¿sí?, y que aparte no los sé manejar. ¿Me entendés? Entonces, ¿de qué me sirve decir, me gané la lotería, 4 millones de dólares y me compré un laboratorio entero? ¿Qué corta con 4 millones, no? Tengo espectrómetro, tengo fotómetro, tengo balanza analítica, tengo vidrio, tengo de todo. Conozco las técnicas para poder hacerlo, conozco cómo se manipulan esos equipos, ¿sí?, los resultados que me arrojan, ¿sí?, el espectrómetro, ¿sí? ¿Los conozco? No, los desconozco. Entonces, para poder hacer eso, debería empezar a hacer un montón de cursos, posgrado, o hasta estudiar una ingeniería química, licenciatura química, ¿no? Siempre licenciado químico,
Entonces, estudiar química, ¿entendés? Para poder entender eso, ¿no? Entonces yo puedo entender la parte de ruido, puedo entender la parte de vibraciones, pero ya cuando estamos hablando de química analítica, ¿sí? O de microbiología, entonces ya ahora es como que uno necesita del apoyo de otras ciencias, ¿no? De otras carreras. O sea, nosotros no somos todólogos, no podemos hacer todo. Pero no quita, vuelvo a repetir, que si a vos te interesa o a alguien le interesa, lo pueda hacer cursos, ¿no es cierto?, de posgrado o estudiar otra carrera alternativa y poder ejercer la doble profesión, ¿no? Bien, Como profe, técnico gracias. para tomar muestra y demás, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, Joaquín? Sí, profe, gracias. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que van a influir en el riesgo? ¿Sí? Voy a tener, primero, la toxicidad que tenga esa sustancia. ¿Sí? ¿Qué toxicidad tiene ese agente contaminante? ¿Sí? Después va a ser la concentración, ¿sí?, de esa sustancia en el aire, ¿sí?, y el tiempo de exposición, que esto ya lo vimos apenas empezamos. ¿Sí? Ahora, para que yo... Perdón, la toxicidad te lo da ¿cómo se llama? Los indicadores que tenés en cada uno de los envases del producto, ¿no? Exactamente. Por eso que yo les he puesto acá al ladito, ¿sí?, los pictogramas de seguridad. Entonces, yo para conocer qué tan peligrosa, tóxica es esta sustancia química, necesito tener una condición previa, ¿sí?, que es conocer la peligrosidad de ese producto, ¿sí? Entonces, es corrosivo, produce daño a la salud, es explosivo, es un gas comprimido, es inflamable, produce daño al ambiente, ¿sí?, produce daño a la persona, es comburente, es tóxico, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, esa información previa, ¿qué es lo que me lo va a dar a mí? ¿O qué me va a dar esa información previa? El etiquetado, que es esto que yo veo en el producto, en el envase del producto, que va a ser mi primer nivel de información. Compro el producto, llega a mis manos, lo primero que hago es fijarme en esta etiqueta que tiene, ¿sí? Que acá me dice que tiene riesgos a la salud, que es inflamable, ¿sí?, y que tiene riesgos generales. Dentro de estos riesgos generales, que yo voy a tener irritantes, ¿entendés?, y demás, también está la afectación a la capa de ozono, ¿sí?, cuando me dice esto, ¿sí? Entonces, esta es la primera información que yo voy a tener, el etiquetado. Ahora, para ampliar esa información y para saber en el caso de derrame qué hago, en el caso de incendio qué hago, en el caso de ingestión, de inhalación, qué es lo que voy a hacer, dónde voy a tirar este envase una vez que se termine de utilizar, ¿sí?, lo puedo reutilizar para otra cosa. Toda esa información de más me la van a dar la ficha de datos de seguridad, que es la segunda información, donde va a estar, por ejemplo, cuál es la composición química que tiene ese agente contaminante. ¿Estamos? Sí, profesor. Bien. Cuando hablamos de contaminantes microbiológicos, nosotros estamos hablando, como primera medida, de lo que son microorganismos, ¿sí? Microorganismos patógenos, ¿sí?, donde se incluyen los que están modificados de manera genética, ¿sí? Porque yo puedo tener microorganismos que andan dando vuelta por la vida, que son normales, naturales, y que muchas veces, ¿sí?, ya estamos acostumbrados a convivir con esos microorganismos. Nuestra flora intestinal, para que funcione bien, tiene que tener ciertos microorganismos, que ya, ¿sí?, conviven con nosotros y que no producen daño, ¿sí? Pero aparte de eso, tengo otros microorganismos que andan dando vuelta, ¿sí?, y que son muchas veces modificados genéticamente para algún tipo de actividad, ¿sí? ¿Estamos? Tengo todos los que son cultivos celulares, endoparásitos humanos, ¿sí?, que pueden llegar
a generar algún tipo de infección, alergia o toxicidad, ¿sí? Como también voy a tener los que son de origen animal, ¿sí? O sea, hay un parásito, ¿me entendés? Que está en los S, o en las heces, mejor dicho, de los gatos, que a mí me produce la enfermedad de la toxoplasmosis. Puedo vivir toda una vida con la toxoplasmosis que no me va a pasar nada, pero si soy nena y me quedo embarazada, y dependiendo del nivel de infección de toxo que yo tenga, puede afectar al feto, ¿sí? Entonces, a mí no me produce absolutamente nada ser portadora de toxo, pero cuando me quedo embarazada, ¿sí?, que te hacen el análisis de toxo, puede llegar a traer complicaciones después en el bebé. Por ejemplo, el bebé, cuando nace, puede nacer con problemas en la vista. Entonces, para eso hay tratamientos durante el embarazo, para evitar, ¿sí?, bajar los niveles de toxo y evitar que esa criaturita nazca con algún tipo de enfermedad que obviamente la heredó a través de su mamá. Entonces los animales también producen, ¿sí?, o tienen microorganismos. Las palomas, las heces de las palomas que mencionaba anteriormente, también tienen muchos microorganismos que pueden ser patógenos, ¿sí?, y otro tipo de animales también. Entonces, para tener en cuenta yo qué tan malo es ese agente biológico o ese contaminante biológico, tengo grupos, ¿sí? Lo voy a dividir en grupos. El primer grupo, vamos a tener agentes biológicos, ¿sí?, que es poco probable que me vaya a causar una enfermedad en los seres humanos, ¿sí? En el segundo grupo voy a tener, ¿sí?, agentes patógenos que pueden causar enfermedades en el hombre, ¿sí?, que pueden suponer un peligro para los trabajadores, ¿sí?, pero que yo tengo por lo general métodos profilácticos o de tratamiento que son eficaces, ¿sí? Entonces quiere decir que hay organismos que pueden causar enfermedad, a los cuales, obviamente sin causa enfermedad a los seres humanos, y dentro de mi ámbito laboral existe, ¿sí?, la posibilidad de adquirir alguno de esos microorganismos, ¿sí?, me va a afectar obviamente la salud de los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Yo tengo métodos profilácticos, ¿sí?, que pueden ser elementos de protección personal, y en el caso de que esa persona llegue a adquirir algún tipo de enfermedad con este tipo de agente, ¿sí?, hay tratamientos de cura que son eficaces, ¿sí? Después voy a tener el grupo 3, que son, obviamente, agentes biológicos que me van a causar enfermedades graves, ¿sí?, que son un serio peligro para los trabajadores, que tenemos riesgo de propagación, ¿sí?, en lo que es la población, ¿sí? Pero a pesar de que tengo todas estas cosas negativas, también tengo métodos de profilaxis, ¿sí?, o tratamientos que son eficaces en el caso de adquirir la enfermedad, ¿sí? Tengo los del grupo 4, que también son patógenos, que producen enfermedades graves, ¿sí?, que hay propagación entre los trabajadores, pero que no tengo métodos profilácticos para evitarlo, y tampoco tengo un tratamiento eficaz, ¿sí? Y acá es donde tengo, ¿sí?, bacterias que por más que uno diga, bueno, pero tenemos algún tipo de bactericidad y demás, hay bacterias que son muy, pero muy agresivas, no tengo forma de tratarlas si la adquirí, ¿sí? Y después tengo los virus, ¿sí? Virus que pueden ser naturales o virus que pueden ser modificados de manera genética, ¿sí?, donde no voy a tener una cura. ¿Estamos? Dentro de los virus, puedo llegar a tener la rabia, ¿sí? Esto en el agro, ¿no es cierto? Que yo me puedo contagiar de rabia o puedo adquirir la rabia porque algún animal esté enfermo y de repente ese animal me mordió, ¿sí?, me lastimó. Está el antivirus también, que es transmitido por roedores, porque el roedor te transmite la rabia, el murciélago también transmite rabia, pero el antivirus también lo puede transmitir los roedores. Después tengo parásitos, ¿sí?, que puedo encontrar. La leishmania es uno de los parásitos que yo encuentro dentro de lo que es el trato con animales o el trabajo con animales.
Tengo hongos, ¿sí? La Candida albicans, que se le llama. Y después tengo una serie de bacterias, ¿sí? Todos estos, fíjense que tienen nombres muy complicados a veces para nombrar, ¿sí? Pero los más conocidos, por ejemplo, tengo el del tétano, ¿sí? La bacteria del tétano, el Escherichia coli, que me ataca los intestinos, ¿sí? Salmonella. La salmonela, la tuberculosis, ¿sí? Son las más colocadas, los bacillus, ¿sí? Son las bacterias más conocidas que yo puedo encontrar, ¿no es cierto? Son las más nombradas, ¿no? O sea, yo voy a decir, bueno, a ver, nadie te dice el Clostridium tetani, todo el mundo te dice tiene tétanos, ¿me entendés? Bueno, el tétano es una bacteria, ¿sí? Nadie te dice tiene Escherichia coli, dice tiene gastroenteritis, por lo general muchas veces la gastroenteritis, ¿no es cierto?, es derivada por un E. coli, ¿sí? O cuando vos tenés salmonela porque has consumido un producto, ¿no es cierto?, crudo, que ya venía, ¿no es cierto?, con esa bacteria. ¿Estamos? Entonces estas son las más conocidas que nosotros podemos encontrar dentro del ámbito, ¿sí?, rural, por ejemplo. Fíjense acá, ¿sí? Tenemos dos personas realizando exactamente la misma actividad, que es cargar la jeringa, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Así a simple vista. ¿Qué vemos? Que no cuenta con los EPP adecuados para el trabajo. Perfecto. ¿Qué otra cosa más vemos? ¿Qué color tiene? ¿Qué habíamos dicho cuando vimos ayer el tema de la identificación agrotóxica? El rótulo de peligrosidad. Claro, yo acá no sé qué dice, ¿eh? No tengo idea qué es lo que está manipulando, pero yo veo que No, acá pero por tiene... el color, profe. Exactamente. No tengo idea, porque no alcanzo a ver, pero veo el rojo. Si yo veo el rojo, que esto es la diferencia grande, ¿no es cierto?, que yo tengo en los productos químicos usados en la actividad rural, que los había mencionado ayer. Yo acá seguramente tiene un romboide de seguridad que me marca algo, pero no lo veo, pero yo veo esto que es rojo. Entonces a mí esto me dice que lo que está manipulando es un producto que es peligroso, ¿sí? Entonces, no está usando elementos de protección personal. Si esto es peligroso, debiera usar, de acuerdo a lo que marca este rotulado, posiblemente gafas, ¿sí? Posiblemente alguna protección, ¿no es cierto?, nasobucal, ¿sí? Guantes, porque no sabemos, ¿no es cierto?, si esto es sensibilizante, si tiene alguna cuestión que pueda llegar a causar algún tipo de erupción cutánea, por ejemplo, o que pueda ser absorbido por la piel, ¿sí?, y que cause algún tipo de enfermedad, de intoxicación. Y por otro lado, ¿sí?, acá tengo riesgo de pincharme con la aguja de la hipodérmica, ¿sí? Entonces son todas cosas que se tienen que tener en cuenta, ¿sí?, a la hora del trabajo, sin olvidar que esta persona tiene puesta ropa civil, como le digo yo, y no un overol, ¿sí? En cambio, esta persona está manipulando otro producto, donde yo acá no, es un producto que ya viene en un envase rojo, no puedo ver este color rojo, seguramente tiene romboide de seguridad, pero esta persona está manipulando el producto con guantes, ¿sí?, está con una protección facial y tiene puesto un overol. Ahora, dependiendo del producto que esté manipulando, debería tener cubierta la cabeza también, ¿sí?, porque para algo el overol trae la capucha, ¿sí? Ahora, este guante, por ejemplo, ¿sí?, es un guante que a mí va a evitar que el producto toque la piel. Pero si se zafa la aguja, no va a evitar que yo me pinche, porque es un guante que es, ¿sí?, descartable, es un guante de látex. Entonces, en este caso, más allá del guante de látex, debería haber estado utilizando en esta mano
otro tipo de guante que en el caso de que la hipodérmica se escape, porque se resbale o lo que fuera, ¿sí? No me produzca el pinchazo. Porque por más que tenga este guante, que es de látex, ¿sí? Lo va a perforar la aguja y me va a causar una lesión. Y posiblemente el ingreso, ¿sí?, al organismo porque me pinché con esa aguja que tiene restos del producto. ¿Se entendió? Bien, profe. Muy Sí, bien. profesor, sí. Sí, profe. Después, otra cosa, ¿sí?, es cuando están trabajando, acá tienen, por ejemplo, un riesgo biológico. Acá está trabajando esta persona, ¿sí?, que seguramente es un Inseminando. veterinario, que puede ser inseminación, ¿entendés? Puede ser algún tipo, controlando alguna cuestión, ¿no es cierto?, en el animalito, ¿sí? Y fíjense que no tiene ningún tipo de protección, ¿cierto?, en sus manos, ¿sí? Y mucho menos ropa de trabajo adecuada, ¿sí? Entonces, esto es un tacto, ¿sí?, a mano limpia. Y acá nosotros lo que vemos es heces, comúnmente denominado bosta, ¿no es cierto?, del animal, ¿sí? Entonces, todo tipo de contaminante los tenemos que considerar para cuando yo voy a armar mi mapa de riesgos, ¿sí? Entonces, todo voy a considerar. Armo mi mapa de riesgo. Una vez que armé mi mapa de riesgo, ¿sí?, lo que voy a hacer es mirar cuáles van a ser las medidas preventivas que yo voy a incorporar, ¿sí? Y en el caso de que se haya producido algún suceso, algún evento, cuáles van a ser las medidas, ¿sí?, correctivas. ¿Estamos? De esa manera yo puedo ver cuáles van a ser los primeros auxilios que se le puede llegar a otorgar a la gente. En el caso de una ingesta, en el caso de una aspiración o una inhalación de ese producto, ¿sí?, en el caso de una patada, una corneada por el animal, en el caso de que la persona lo haya mordido, ¿sí?, algún animal ponzoñoso y demás, en terreno, ¿sí? Entonces todos esos riesgos tienen que estar contemplados en mi mapa de riesgo. Así como yo en el mapa de riesgo de la industria contemplo riesgos mecánicos, riesgo de incendio, riesgo, ¿no es cierto?, de hipoacusia porque hay ruido, porque tengo vibraciones, porque tengo carga térmica y demás. En el agro, ¿sí?, más allá de esos riesgos, también contemplo los químicos principalmente y los biológicos, ¿sí? Acá les dejo, ¿sí?, ya cuando les pase después el material, ¿sí?, toda esta bibliografía que es de la SRT, que son contaminantes químicos en el ambiente laboral, ¿sí?, es una guía técnica que tiene la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, me Sí, profe. estaría faltando un último PowerPoint, ¿sí? ¿Cuál es? El de enfermedades profesionales, ¿sí?, que ese lo vamos a dejar para la semana que viene, porque ya nos quedan 10 minutos y no quiero empezar tema nuevo y tener que cortarlo hasta la semana que viene, ¿sí? Porque hoy es miércoles, yo ya tengo la semana que viene. Entonces, estaríamos terminando la unidad la otra semana, si Dios quiere, ¿sí?, donde ya después pasaríamos a la unidad 3, que no me acuerdo de qué habla la unidad 3. A ver, espérenme que busque. Espérenme 2 minutitos. Planificación. Ay, estoy todo mezclado acá, no sé por qué. Espérenme un minutito, que quiero ver la planificación de ustedes. Ya estoy perdida entre las dos materias, entre las dos carreras estoy perdida. Me parece... Ah, bien. Después de agro, perfecto. Vamos a seguir con lo que es contaminación química, ¿sí?, donde ahí vamos a ver la hoja de datos de seguridad, ¿sí?, el etiquetado de acuerdo al sistema globalmente armonizado, ¿sí?, porque ahora lo hemos visto hacia grandes rasgos, entonces vamos a analizar bien hojas de seguridad, ¿sí?,
rótulos y lo que es el sistema globalmente armonizado. ¿Estamos? Bien, profe. Excelente. Bueno, a ver, esperen que... A ver, etiquetas rojas, sí, bueno, no había visto el chat de María, que cuando pregunté, ahí dijo que la etiqueta era roja. Bien, María. Bueno, muchachos, los libero 10 minutitos antes. Recuerden el trabajito práctico, ¿sí? Esperemos que la semana que viene esté lindo el clima. A ver. Sí, hay sol. Va a estar semi nublado.